Gracias al Señor por el privilegio que Él nos da una vez más de continuar con nuestro estudio bíblico, firmes y constantes en el Señor. El capítulo 2 que vamos a terminar en esta noche. Estamos ya entrando al capítulo 3, así que estemos preparándonos, estemos orando por ello. Hoy cerramos nuestro capítulo 2 y tenemos el tema número 4: afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. Y vamos a recordar un poco lo que hemos venido topando a lo largo de estos jueves de estudio bíblico. El primer tema que vimos de nuestro capítulo 2 es la identidad en Cristo como base de una vida firme y constante. Muertos al pasado, firmes en la nueva vida, fue nuestro segundo tema de este capítulo 2. El tema que vimos la semana pasada, la adopción como fundamento de una vida firme y constante. Hoy terminamos este capítulo con el tema afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. Nuestra base bíblica, el texto que nos va a acompañar en esta noche es Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 15, así que vamos a tener abierta la palabra, vamos a ir viendo lo que el Señor tiene en esta parte del contexto bíblico que vamos a utilizar y también otros libros más. Así que antes de empezar, no olvidar de tener la palabra del Señor a la mano y también tener una libreta de apuntes, un esferográfico y comencemos en esta noche con la bendición del Señor. Afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. La inseguridad espiritual es uno de los o una de las principales causas de inestabilidad en la vida cristiana. No siempre se manifiesta como duda abierta, sino como más bien lo que podemos en esta noche ir describiendo. Temor constante al fallar. Muchas personas comienzan a manifestar esta inseguridad, no de manera abierta, sino así, un temor a fallar en alguna responsabilidad asumida dentro de lo que el Señor obviamente nos da a hacer. Entonces, también encontramos necesidad de aprobación. Muchas veces estamos esperando y aspirando eso en nuestras vidas, esa satisfacción que buscamos a través de la aprobación. Y también fluctuaciones espirituales, esas altas y bajas que constantemente se saben dar a lo largo de nuestras vidas. En ese sentido, amada iglesia, vivimos en un tiempo donde muchas personas aparentan estar firmes por fuera, pero por dentro están luchando con profundas inseguridades espirituales. Hay cristianos que oran, que van a la iglesia, pero en lo más íntimo de su corazón hay preguntas profundas que no se atreven a decir en voz alta ni a contársela a nadie. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas normalmente saben hacerse este tipo de hermanos en la iglesia? ¿Realmente Dios me ama? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Realmente Dios me ama? ¿De verdad soy salvo? Con todas las cosas que escuchamos a nuestro alrededor, con tantas posturas y corrientes, a veces puede calar a tal punto este nivel de inseguridad en nuestras vidas que muchas personas a nuestro alrededor se preguntan si realmente son salvas. Y si vuelvo a fallar, ¿Dios se cansará de mí? Es otra de las preguntas que a veces podemos estar escuchando. ¿Estoy haciendo lo suficiente para agradar a Dios? Preguntas como estas son las que muchas veces cristianos que oran, que van a la iglesia, pueden estar sintiendo en lo más íntimo de su corazón. Y aunque externamente todo parece estar bien, internamente viven con una constante sensación de insuficiencia, de culpa y de temor. La inseguridad espiritual no siempre se manifiesta con rebeldía.
muchas veces se esconde detrás de una vida religiosa activa y en algunos casos vidas de consumir un servicio religioso. Se puede cantar y sentirse lejos. Se puede servir y sentirse indigno. Se puede predicar y aún así dudar. Y esto ocurre porque muchos cristianos han aprendido a caminar con Dios, pero no han aprendido a descansar en lo que Cristo ya hizo por ellos. Son dos cosas muy distintas. Y lo vuelvo a repetir. Muchos han aprendido a caminar con Dios, pero no han aprendido a descansar en lo que Cristo ya hizo por ellos. Y cuando me refiero a lo que Cristo ya ha hecho, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dando su vida, dando su sangre, derramándola hasta la última gota para remisión de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El problema no es la falta de amor de Dios. El problema es la falta de revelación de ese amor. Y la misma palabra de Dios manifiesta en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer este texto en la introducción que dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra es muy clara en que ya no hay condenación en nosotros si estamos en Cristo Jesús, si hemos recibido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Andamos conforme a su espíritu de verdad. Ya no caminamos conforme a nuestra concupiscencia, no caminamos conforme a nuestra carne, sino conforme a lo que el espíritu de verdad, el espíritu de Cristo nos revela. Por lo tanto, debemos entonces tener presente que el problema no es la falta de amor de Dios, porque Dios lo manifestó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. El problema está entonces en la falta de revelación de ese amor, porque muchas veces caminamos a ciegas porque nos alejamos de la lámpara que el Señor ha dejado para nuestro camino y es la palabra del Señor. Ahora, hay cristianos entonces que al estar en la oscuridad, alejados de la palabra del Señor, caminan, viven como si aún estuvieran condenados a causa de que no se han apropiado de esa revelación que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. La escritura dice que hemos sido aceptados, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, pero muchos siguen sintiéndose rechazados. Y esto revela una gran verdad. No se puede estar en Cristo si nosotros, si nosotros realmente no lo hemos aceptado a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero déjame decirte que si tú ya estás en Cristo Jesús, si tú ya has recibido al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, debes entonces tener presente la necesidad de estar afirmado en Él. Porque una de las grandes verdades que se puede revelar con este tipo de estudio es que se puede estar en Cristo, pero no estar afirmado en Cristo. Y cuando no estamos afirmados, lo que puede ocurrir es que, en primera instancia, cualquier falla nos pueda derrumbar, cualquier acusación nos pueda afectar o cualquier emoción nos pueda desestabilizar. Al final del día somos seres humanos y podemos tal vez justificar este tipo de comportamiento. Claro, justificaría siempre y cuando usted viva en la carne.
Pero si hoy por hoy usted tiene la plena convicción de que ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y está en Cristo Jesús y está afirmado en Cristo Jesús, entonces no debería de ocurrir este tipo de comportamiento, porque estamos sujetos a fallar y eso no nos debe derrumbar, porque estamos sujetos a recibir cualquier tipo de acusación y eso no nos debería de afectar, porque si el mismo Señor Jesucristo, cuando caminó en esta tierra, recibió tantas acusaciones, sin embargo, Él siempre caminó hacia la meta, haciendo la voluntad del Padre. E incluso cualquier emoción no podría desestabilizarnos, porque sabemos que nuestro caminar no es por vista, sino por fe. En medio de todo esto, nuestra seguridad debe de estar basada, amados hermanos, en Cristo Jesús. Nuestra seguridad no puede estar basada en lo que sentimos. Debe de estar basada en lo que Dios ha establecido. Nuestra seguridad espiritual no puede estar afirmada en nuestros sentimientos y en emociones. Nuestra seguridad espiritual debe de estar afianzada y afirmada en lo que Dios ha establecido a través de Cristo Jesús para ti y para mí. Hoy Dios quiere llevarnos a una verdadera y profunda verdad, no una verdad emocional, sino una verdad espiritual inquebrantable. Nuestra firmeza no depende de nosotros, depende de Cristo. No estamos sostenidos por nuestra fuerza, no estamos seguros por nuestro desempeño, no estamos firmes en nuestra constancia. Estamos afirmados porque Cristo es firme y porque Cristo nos sustenta, porque Cristo es el que ha hecho posible que tú y yo hoy podamos tener una verdadera seguridad espiritual. No en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. Hoy vamos a comprender que la vida cristiana no se trata de vivir tratando de ganar la aceptación de Dios. No se trata de eso. Se trata de vivir desde la aceptación que ya nos fue dada en Cristo Jesús, como lo estudiamos la semana pasada. Somos hijos por adopción, por medio de Cristo Jesús. En ese sentido, debemos de vivir desde la aceptación que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Y cuando esta verdad desciende, cala, penetra en nuestro corazón, porque es a través de la palabra viva y eficaz, la culpa pierde su poder. El temor se debilita y el cristiano comienza a caminar con seguridad que no proviene de sí mismo. Es una seguridad que viene a través de lo que el Espíritu Santo provoca a nuestro espíritu. En medio de ello, aquel que nos sostiene es el Señor de señores y el Rey de reyes, aquel que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Por eso el tema que vamos a desarrollar hoy, afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. Y no nos debemos de sentir mal, no podemos tampoco ofendernos en este día. Si de repente a través de lo que el Señor nos va a ir revelando en las Sagradas Escrituras, usted pueda sentirse confrontado. Al final ese es el objetivo, ser confrontado con la palabra del Señor para tomar acciones correctivas en nuestro diario vivir. En medio de ello, afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. Ahora, el Señor, nuestro Padre Celestial, el Eterno, no nos llamó a vivir dudando. Él no nos ha llamado a vivir dudando. Él nos llamó a vivir firmes. Y si tú estás siguiendo este hilo el día de hoy, si estás siguiendo este estudio, ahí en casa tú puedes decir amén. Ahí donde tú estás. Dios nos llamó a vivir firmes
y constantes en Él. Dice el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, tú y yo debemos de saber de que en Jesús estamos completos, de que en Jesús estamos firmes, de que en Jesús podemos caminar porque Él es nuestra cabeza. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos sustenta, Él es quien le da sentido a nuestra vida, Él es el que le da una hoja de ruta para que usted y yo podamos seguirla día a día. En medio de todo lo que el Señor nos permite ir ya introduciendo en este capítulo 2, ya en su tema final, podemos también argumentar que la inseguridad espiritual nace cuando el cristiano busca fuera de Cristo. Y lo vuelvo a repetir para que nos vaya quedando bien encasillado. La inseguridad espiritual nace cuando el cristiano busca fuera de Cristo lo que solo Cristo puede ofrecer. En otras palabras, podemos decirlo una vez más, no hay nada bueno fuera de Jesucristo. Y lo recapitulamos otra vez. El Señor Jesús nos ha recordado a través de estas últimas semanas, una vez más, aquella enseñanza en Juan 15, versículo 5, separados de Jesús nada podemos hacer. No podemos hacer nada, no vamos a encontrar nada bueno, no vamos a poder ni siquiera dar un paso, porque vamos a estar totalmente débiles. Vamos a estar sin razón de ser, sin tener propósito. Vamos a estar dirigiéndonos a un camino totalmente equivocado. Y bueno, usted y yo lo tenemos claro. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23 lo siguiente, mantengámonos firmes. Imagínate lo que el autor a estos hermanos en Cristo les dirige esta inspiración del Espíritu Santo, mantengámonos firmes. En aquella época, ya aproximadamente casi unos 2000 años atrás, ¿sí? Se daba esta verdad. Imagínense en estos tiempos donde usted y yo estamos sujetos a tantas situaciones adversas en el día a día. Debemos de mantenernos firmes. Esta verdad sigue siendo tan latente como en aquella época. Lo sigue siendo el día de hoy. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mi Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Ese Dios al que tú y yo servimos día a día, a ese Dios al que tú y yo adoramos, exaltamos y glorificamos, es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es uno de sus atributos naturales, amados hermanos, que tiene nuestro Señor. Él es fiel. Fiel es el que prometió estar contigo, conmigo, todos los días hasta el fin de los siglos. Por lo tanto, es precisamente en esta verdad que radica nuestra fuerza, nuestra firmeza, nuestra convicción y debemos de caminar hacia esa meta que es la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Con todo este preámbulo introductorio, hoy vamos a ver, como cada jueves de estudio bíblico, tres aspectos importantes, tres referencias, tres verdades, tres características, como usted lo quiera llamar. Veámoslo entonces en esta noche de manera corriente. Tres aspectos que nos van a permitir a ti y a mí poder adentrarnos más de que estamos afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. Primer aspecto entonces en esta noche, nuestra plenitud está en Cristo, no en experiencias externas. No se trata de la experiencia que usted y yo podamos tener. Nuestra plenitud, o sea, todo lo que corresponde a esa llenura está en Cristo, no en experiencias externas. Y lo dice Colosenses capítulo 2, ahora versículos 9 y 10. Vamos a tomar estos dos textos para entender ampliamente esta verdad. Y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Cristo que Pablo está revelando acá es el Cristo que tú y yo tenemos en nuestro corazón, el que le dio vida a cada uno de nosotros, el que trajo libertad, el que puso un nombre nuevo en el libro de la vida, el que nos prepara
para poder llegar a esas bodas, las bodas del Cordero. El que nos dio ahora un nuevo estatus de muerte, pasamos a vida, a esa vida plena. Y dice el versículo 10, y vosotros, o sea, mira la articulación que hace y por eso es importante saber de que no se trata de cosas externas, de experiencias, de tal vez de sueños o de visiones, no. Se trata de saber que es en Jesús nuestra llenura. En Jesús que estamos completamente llenos. Es nuestra plenitud. No hay nada fuera de esa plenitud en Cristo Jesús. Por lo tanto, vosotros estáis completos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? La cabeza de todo principado y de toda potestad. En ese marco, lo que Pablo está afirmando a través de esta verdad y busca combatir, y es importante también en todo el contexto de lo que Pablo escribía, no solamente a los colosenses, también lo hizo a los gálatas, también lo hizo a los efesios, a todo aquel que él podía, siempre llevaba una palabra que combatía la falsa espiritualidad. Esa falsa espiritualidad que muchas veces promete plenitud, promete gozo, promete crecimiento, promete desarrollo, promete firmeza fuera de Cristo. Si Pablo en esa época estaba preocupado de llevar esta verdad que buscaba contrarrestar esa espiritualidad que prometía una plenitud fuera de Cristo, imagínense cómo no va a ser hoy tan necesaria esta verdad de compartirla. Porque hay muchas personas que hoy están buscando fuera de Cristo plenitud. Hay muchas personas que hoy están buscando fuera de Cristo prosperidad, crecimiento y desarrollo. Lo hacen fuera de Cristo y lo hacen a través de ciertas experiencias, hasta cierto punto medias extrañas, sensoriales, bueno, ritualistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que ir a la palabra del Señor. Por ejemplo, Juan en el capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente, porque de su plenitud, haciendo referencia a Jesús, de su plenitud tomamos todos, todos, y gracia sobre gracia. Al final del día, todos aquellos que estamos en Jesús, tomamos de Jesús esa gracia. Es el amor del Padre, es la gracia del Hijo y es la comunión del Espíritu Santo. Es esa gracia sobre gracia que hemos tomado de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Y sometió todas las cosas, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies del Hijo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué lindo es que saber que tú y yo somos el cuerpo y que Jesús es nuestra cabeza. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, amados hermanos, si tú y yo conocemos esta verdad, sabemos que solo en Jesús estamos llenos. Solo en Jesús, no en experiencias, ¿sí? No en experiencias externas, no en sensaciones, no en percepciones, no en adivinanzas, sino en la verdad que trajo a nuestras vidas libertad, porque la verdad nos ha hecho libre y esa verdad es la misma palabra, ese logos es Jesús en nuestras vidas. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad es la que hoy debe de satisfacer toda nuestra necesidad. No hay manera que Jesús te deje un espacio para que tú trates de llenar ese espacio con experiencias o con algún tipo de fetichismo, ritualismo, legalismo externo que quiera complementar a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay posibilidad. Cristo llena todo en todos. Jeremías 2:13 dice lo siguiente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Mira lo que el Señor Jesús, a través de la garganta de este hombre de Dios, ¿sí?
le hacía conocer al pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Mucha gente deja la plenitud, deja a Jesús, deja la fuente de agua viva por ir tras las migajas de un mundo que te puede ofrecer satisfacción, golosina espiritual para tu espíritu, lo cual tiene, sí, una vida totalmente corta. Las emociones es un combustible de baja combustión, por decirlo así. Hace que el motor se apague rápido. Y cuando ya no hay más emociones que llenar, entonces, ¿qué? En cambio, Jesús te llena por completo, porque Él es plenitud para nosotros. Él nos llena en todo. Él es nuestra plenitud. Por lo tanto, buscar fuera de Dios, lo único que puede provocar en una persona es inseguridad espiritual. La firmeza se debilita cuando el cristiano cree que le falta algo en Cristo. Cuando tú crees que tienes a Cristo en tu vida y aún así algo te falta, entonces no hay firmeza. Está totalmente fuera de foco. Segundo aspecto, la victoria de Cristo garantiza nuestra seguridad espiritual. Jesús nos demuestra su victoria. Y su victoria, amados hermanos, fue en la cruz. Ahí donde tú y yo tenemos que levantar la mirada. Claro, en una cruz que está vacía, y que esa cruz, esa mirada en la cruz te puede llevar a mirar una tumba vacía. Y que cuando tú vas y miras la cruz vacía, miras la tumba vacía, puedes levantar la mirada y ponerla en lo alto, donde está Jesús sentado ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Esa es la evidencia de la victoria. Y esa victoria garantiza nuestra seguridad espiritual. Dice Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15, lo siguiente. Y a vosotros, imagínense, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde fue clavada esa acta? En la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué base más poderosa que esta para darle a esa convicción que hoy debe de adentrarse una vez más en nuestras vidas, que esa victoria de Cristo en la cruz provoca que tú y yo tengamos seguridad? Seguridad. Esa seguridad es solamente en Jesús. No estamos poniendo la fe en ningún hombre. No estamos poniendo la fe en un ídolo. No estamos poniendo la fe en nuestro quehacer, en nuestro triunfo o en nuestros hechos. Estamos poniendo nuestra fe, la certeza, o sea, el título de propiedad, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Sabemos que Jesús un día nos dio la victoria en la cruz de Calvario. En la cruz no solo Jesús perdonó nuestros pecados, porque no solo murió por eso, también derrotó potestades, potestades. Y Romanos 8:31 nos da argumento para complementar esta verdad dicha también por este hombre de Dios a los colosenses, ahora también en una carta dirigida a los cristianos en Roma. Y dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted se ha preguntado quién está con usted? Nada más y nada menos que el creador de los cielos y la tierra, el hacedor de todas las cosas, aquel que era ayer, hoy y por siempre,
el tres veces santo, el Dios todopoderoso, para el cual nada es imposible. Si ese Dios vive verdadero es con nosotros, nada puede separarnos de Él. Por lo tanto, la seguridad con la que tú y yo podemos caminar espiritualmente proviene de esa victoria que Cristo Jesús nos da y que se demuestra en la cruz de Calvario. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo, en otras palabras, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Pues tú y yo ya no estamos bajo el yugo del príncipe de las tinieblas. Tú y yo estamos ahora en el reino del Hijo de Dios. Ahora tenemos realmente la seguridad y la convicción de quién nos ha puesto ahí y que ese Dios todopoderoso va a seguir garantizando por la eternidad nuestra seguridad espiritual. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, imagínate este adjetivo como el que se nos califica, ¿no? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Tú estás recibiendo esta palabra el día de hoy y estás tomando con identidad posesión de lo que Dios está diciéndote el día de hoy. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, como Pablo ya se lo había dicho a los romanos. Ahora lo vemos complementado en estas palabras que Juan también está refiriendo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si tú y yo tenemos esa certeza de que Jesús está en nuestro corazón, sabemos que el príncipe de las tinieblas que gobierna en este mundo jamás podrá atentar contra nosotros, porque somos hijos de Dios y como dice la palabra, habéis vencido. No porque nosotros hemos tomado con nuestras manos, ¿sí? Esta batalla y hemos vencido. No, porque es en la victoria de Jesús. Y como Jesús mora en nosotros, mayor es el que está en nosotros, el que nos ha dado la victoria, que el que está en el mundo. La inseguridad espiritual ignora, y es importante que lo tengamos presente, ¿sí? La inseguridad espiritual ignora la victoria consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esta inseguridad espiritual puede ser consecuente de no estudiar la Biblia, de no alimentarse espiritualmente, de no orar, de no tener comunión con Dios, de no buscar las cosas de arriba, porque precisamente esta falta de conocimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros puede estar provocando que caminemos a tientas. Y una persona que no puede ver con claridad tiene temor de dónde va a pisar, tiene temor, se siente inseguro porque puede tropezar, ¿sí? Con otro cuerpo, puede ser otro cuerpo humano, puede ser un cuerpo inerte, puede tropezar con una piedra, puede caerse en un hueco. O sea, tantas cosas que la persona que no está viendo a causa de la oscuridad en la que esté viviendo puede sentir. Pero la buena noticia es que si tú y yo ya estamos en Cristo Jesús, no tenemos por qué seguir caminando en oscuridad, ni deberíamos de caminar en oscuridad, porque ahora estamos en la luz de Jesús. Y esa luz resplandece en nosotros. Aparte de eso, tenemos la palabra que es lumbrera nuestro camino. Por lo tanto, usted y yo debemos de caminar con la certeza de que cada día que damos un paso, lo hacemos conforme a la voluntad revelada en las Escrituras. La voluntad de Dios revelada en las Escrituras.
Por lo tanto, diríamos otra vez, aunque sea redundante, la inseguridad espiritual ignora la victoria consumada de Cristo en la cruz. Tercer aspecto en esta noche. Cristo nos afirma con autoridad y permanencia. Es el Señor Jesucristo el que nos afirma. Qué lindo es saber de que Jesús nos afirma con autoridad y permanencia. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué lindo saber que las ovejas de Jesús le siguen a Él. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa del Señor. Y estamos hablando aquí en una analogía bastante interesante. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Sí? Y a quién está prometiendo que nada ni nadie las va a arrebatar, que no van a perecer jamás, que van a tener vida eterna. Pues obviamente son todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Ahora somos del redil del Señor. Versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y debemos de recordar que Jesús mismo dijo: yo y mi Padre uno somos. Por lo tanto, el Dios Trino, a través de estas palabras de la segunda persona de la Trinidad, nos está dando una promesa que afirma nuestro caminar diario y lo afirma con la autoridad que Él tiene y la permanencia. Y eso es importante que usted y yo lo tengamos presente, muy presente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos realmente donde cada día que pasa realmente nos damos cuenta de que muy pronto, el tiempo de la iglesia se termina. La seguridad del cristiano descansa en la fidelidad de Cristo, no en la fuerza humana. Nuestra seguridad, por lo tanto, no descansa en nosotros mismos, no descansa en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sino que descansa realmente en la fidelidad de Cristo. Por ejemplo, estas palabras que Pablo se las dirige a los cristianos en Roma, imagínense en qué tiempo también, ¿no? En ese tiempo de la iglesia primitiva, ¿cuánto padecieron? ¿Cuánto sufrieron nuestros hermanos allá? Sin embargo, esta palabra que llegaba como un aliciente, porque es palabra que es espiritual, llega para vidas espirituales, ¿sí? Para el que recibe alimento espiritual, para edificación espiritual, para crecimiento espiritual. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 lo siguiente: por lo cual estoy seguro, y es la afirmación con la que Pablo también camina y convida a que los cristianos en esa época también tengan la misma convicción que él tenía, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y mire en quién es ese amor de Dios, ¿ah? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, con nombre propio, con ese distintivo claro y con esa confianza. Pablo comparte esta palabra. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Amados hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Efesios 1, 19 al 21 dice también, para poder complementar esta palabra: y cuál la supreminente grandeza de su poder y para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y es importante que usted subraye: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué es lo que nos invita a ver esta porción de la palabra? Y en base a este tercer aspecto, respecto a que Cristo nos afirma con autoridad y permanencia, es que el poder que actúa en nosotros ahora como hijos de Dios es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos.
Y es el poder del Espíritu Santo de Dios, obrando en la vida nuestra cada día, cada caminar, cada día. Por eso debemos nosotros tener la plena convicción de que Jesús nos afirma con poder y con autoridad. Él nos está afirmando día a día. Juan también lo pudiera decir de esta manera como referencia para que usted lo tenga presente en Primera de Juan 5 del 11 al 13. Y este es el testimonio. Imagínense el testimonio que había sido revelado a Juan y ahora lo comparte a través de estas palabras que, inspirado por el Espíritu Santo, se escriben y están hoy registradas en el canon bíblico. Este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Es Dios quien nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces, si usted y yo hoy profesamos tener vida eterna, no es porque la compramos en algún lado, no es porque la ganamos o porque nos merecemos, es porque Jesús, quien pagó un precio, hizo posible que a través de dar su vida, ¿sí? Él dio su vida, Él murió en la cruz para que tú puedas vivir eternamente. Por lo tanto, vemos que la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la seguridad que produce firmeza. Esta es la seguridad con la que tú y yo debemos de caminar día a día. Por eso debemos de ser afirmados en Cristo Jesús para contrarrestar esa inseguridad espiritual que muchas veces por factores, por situaciones difíciles, por decisiones mal tomadas, estamos viviendo hoy en una inseguridad. Dios no quiere que tú y yo caminemos así. Todo esto nos lleva a la aplicación. Todo esto nos permite ahora ver cómo se relaciona y correlaciona en nuestro diario vivir. Porque lo más probable es que en alguna de estas tres referencias, de estos tres aspectos, tal vez nos anclamos, nos sentimos que estamos muy relacionados a lo que hoy el Señor nos está diciendo en uno de estos aspectos. Pues bueno, entonces veamos cómo podemos encontrar un aterrizaje muy suave, por decirlo así, para poder tomar el día de hoy esta verdad tan dulce que provoca un cambio de perspectiva en nuestro diario vivir. Y la aplicación sería de que es importante primero ver cuáles son esas manifestaciones comunes en la inseguridad espiritual. ¿Cuáles serían esas manifestaciones que podemos lograr identificar en nosotros o tal vez en las personas que están a nuestro alrededor cuando se habla de inseguridad espiritual? Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente. Imagínense lo que le dice Pablo a estos hermanos, en Cristo, ahí estos primeros cristianos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Es una confrontación directa. ¿Por qué estaban haciendo lo contrario a lo que se les había presentado ya? Y el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. O sea, era directo Pablo y fue frontal. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Preguntas bastante fuertes y directas. Otra pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Imagínense esta confrontación para personas que tal vez creían que lo que estaban haciendo y viviendo dentro de la iglesia era bien aceptable, ¿no? Pero la palabra que no tiene en ningún aspecto compromiso con nadie, ni ha llegado la palabra de Dios para acariciarnos las orejas, sino para realmente sacudirnos y hacernos ver lo malo que estamos haciendo, lo equivocado que podemos estar viviendo. Por eso estas palabras
siguen tan latentes el día de hoy. Porque si ya conoces la verdad revelada a través de un estudio sistemático día a día, ¿por qué actúas de manera contraria? Entonces, podemos encontrar manifestaciones y podemos ver tres manifestaciones. La primera, vivir por obras. Hay gente que vive por obras y cree que por obras va a llegar al cielo. Equivocados. Eso es inseguridad realmente. Segunda manifestación, temor constante. Pero bueno fuera que fuera un temor a Dios. Es un temor constante a todo alrededor. Y eso es un temor enfermizo. Eso es inseguridad espiritual. Tercera manifestación, comparación espiritual. Buscamos compararnos, ¿sí? Cuando una persona busca compararse con otra es porque se siente insegura, porque cree que no es aceptada, que no es digna, que cree que realmente lo que hace no satisface a Dios. Bueno, son tantas interrogantes que convergen en esta manifestación. Por lo tanto, si vemos estas manifestaciones que son comunes a nuestro alrededor, tenemos entonces que saber de que estamos caminando entonces en una inseguridad espiritual. Mucho cuidado con estas manifestaciones. ¿Sí? Segunda aplicación. Decisiones para vivir afirmados en Cristo. Si por un lado hay manifestaciones de inseguridad, entonces, si ese es el caso, hay que tomar decisiones para vivir afirmados en Cristo. Y Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque no hay otra manera de poder entrar a ese lugar santísimo. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Aquí, estas decisiones realmente que se toman en base a lo que la palabra del Señor nos está manifestando, es primero que tenemos que acercarnos confiadamente. Usted, si tiene a Cristo Jesús, tiene exactamente la misma condición, capacidad, libertad que puede tener el pastor, que puede tener un diácono o que puede tener usted que recién ha llegado a los pies de Cristo Jesús. Delante del Señor no existe jerarquía. Delante del Señor, todo aquel que tiene a Cristo Jesús es hijo de Dios y puede acercarse confiadamente ante el trono de gracia. Como dice la misma palabra, a través de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo. Segunda decisión, hay que permanecer en la verdad. Y esa verdad que es la palabra de Dios, no se aleje de la palabra de Dios. Lo reitero una vez más y enfatizo una vez más. Yo solo puedo responder como pastor por lo que enseño en la iglesia, no por lo que usted encuentre en las redes sociales. Porque si usted en las redes sociales puede encontrar mucha golosina espiritual, y si usted no tiene claramente la palabra, probablemente aceptará esa golosina como un nutriente espiritual. Y lo peor es que muchas veces compartimos esa golosina espiritual con otros niños espirituales. Y usted sabe lo que produce la golosina en los niños. El exceso de golosina provoca parásito y trae enfermedad. Así que tenga mucho cuidado con lo que está compartiendo. Comparta lo suyo, comparta lo nuestro, comparta lo que realmente estamos siempre contrastando a la luz de la palabra del Señor. Por eso tenemos que permanecer en la verdad. Y tercera decisión, rechazar las mentiras espirituales. ¿Cómo usted rechaza las mentiras espirituales? Desde luego conociendo la verdad que es espiritual, conociendo la verdad espiritual. Y para eso pues nos apalancamos también en la segunda decisión que hemos referido en esta noche. No se conforme a nada que este mundo, este siglo le pueda ofrecer. Rechace todo eso. Usted tiene que estarse renovando día a día en esa mente que Cristo Jesús nos ha dado. Tercera aplicación, el resultado de una vida afirmada en Cristo. ¿Cuál es el resultado entonces? Bueno, la palabra nos va a dejar tres verdades importantes respecto al resultado de una vida afirmada en Cristo. Y lo primero es que no seremos conmovidos. El mismo salmista David dice, en el Salmo 16, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué convicción que tenía David? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. David sabía quién iba con él siempre. David tenía la certeza y la seguridad
de quién era Dios en su vida. Usted la tiene. Si usted la tiene, no será conmovido. Segundo resultado, es la seguridad que produce paz. Y nosotros sabemos quién produce paz en nuestras vidas y es Jesucristo. Isaías nos lo dice de la siguiente manera en el capítulo 32, versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Sabemos, amados hermanos, quién nos justificó, Jesucristo. ¿Quién satisface la justicia del Padre? Fue Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros fuimos adoptados, fuimos justificados y fuimos santificados, pero todo esto en Cristo Jesús. Y sabemos que Jesús trajo la paz a nosotros, por eso Jesús mismo la ofreció, ¿sí? Mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. No es cualquier tipo de paz, es la paz que Jesús trae a nuestras vidas. Y eso va a provocar que estemos afirmados en Cristo Jesús. Y finalmente, el justo permanece para siempre. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Si usted ha sido justificado en Cristo Jesús, déjame decirte esta buena noticia por si acaso se te haya pasado por alto. Viviremos eternamente delante de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús refería cuando hablaba de una vida plena, de una vida abundante. En Él y solo en Él y nada más que en Él. Cerramos entonces, amados hermanos, nuestro capítulo número 2 de nuestro estudio bíblico en este año 2026, que se titula Firmes y constantes en Jesús, en Cristo, en el Señor. Ese es nuestro tema 2026. Y este capítulo 2 ha sido de mucha bendición porque realmente nos invita a ti y a mí a caminar en esta realidad en donde la identidad y la firmeza en Cristo es el capítulo que hemos hoy culminado a través de 4 temas. La identidad en Cristo como base de una vida firme y constante. Muertos al pasado, firmes a la nueva vida, la adopción como fundamento de una vida firme y constante y el tema que acabamos de ver en esta noche, afirmados en Cristo frente a la inseguridad espiritual. Y mire que no estamos hablando de la inseguridad física, ¿no? Estamos hablando de la inseguridad espiritual y de ahí parte todo. Y quiero terminar con este texto que lo voy a dejar para ti en esta noche. Encontramos en Judas, en el único capítulo que tiene este libro, en el versículo 24 y 25, para que no quede duda de nada de lo que hemos dicho a lo largo de esta noche. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y al sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que dejo contigo temas que son importantes para nuestro día a día en la oración. Orar los unos por los otros es fundamental. Por lo tanto, oremos por la seguridad espiritual. Oremos para que haya seguridad espiritual en todos nuestros hermanos en Cristo. Oremos por fe firme en Cristo Jesús. Oremos por la constancia hasta el fin. Cristo es suficiente. Por lo tanto, tú y yo debemos de profesar a Jesucristo. Cristo es suficiente. La seguridad espiritual produce constancia. Una iglesia afirmada en Cristo es una iglesia firme. Y debemos de recordar que nuestra firmeza es porque estamos sobre la roca edificados. Y es Cristo Jesús, nuestro Señor, quien nos sostiene, nos sustenta y nos fortalece. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.